Bienvenidos, Desde la Aceptación, un podcast en el que exploramos temas relacionados con las pérdidas y los procesos de duelo. Con Mercedes Navarro, psicóloga especializada en tanatología y mindfulness, quien está aquí para ofrecerte apoyo, inspiración y herramientas prácticas mientras transitamos juntos por estos difíciles momentos de la vida. Hola, soy Mercedes Navarro. Bienvenida, bienvenido a Desde la Aceptación. Este espacio donde a veces solo hace falta respirar, pausar y permitirnos sentir. Hoy quiero hablarte de algo que no siempre se nombra, pero muchas veces se queda atrapado en el cuerpo, en los pensamientos, en la voz interna que no perdona. Me refiero a la culpa. Este episodio nace como un espacio de comprensión y sanación porque hay culpas que no se ven desde fuera, pero duelen por dentro. Culpa por lo que no dijimos, por lo que no hicimos, por lo que ya no podemos cambiar. Y cuando esa culpa llega tras una pérdida, se vuelve todavía más compleja. Como si además del dolor tuviéramos que arrastrar también la condena. Hoy quiero invitarte a mirar la culpa desde otro lugar, desde una mirada compasiva y psicoeducativa para que puedas distinguir entre esa culpa que nos ayuda a crecer y la que solo nos encierra en el sufrimiento. Y así, poco a poco, puedas abrir un camino hacia la autoaceptación, el perdón y una forma más amable de vivir contigo. La culpa es una de esas emociones que no siempre se expresan con palabras, pero sí con el cuerpo. Puede sentirse como un nudo en la garganta, un apretón en el pecho, un pensamiento repetitivo que vuelve una y otra vez. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si lo hubiera notado antes? ¿Y si hubiera estado más presente? La culpa aparece cuando sentimos que fallamos a alguien o incluso a nosotros mismos. Es una emoción moral, social y profundamente humana, y aunque puede tener una función adaptativa porque nos ayuda a reconocer errores y reparar, también puede volverse una carga desproporcionada, especialmente cuando hay una pérdida. Desde la tanatología, la culpa es muy frecuente en procesos de duelo. Muchas personas llegan diciendo, no me despedí, no lo cuidé lo suficiente, me enojé con ella antes de que muriera. Y se aferran a esos momentos como si fueran todo lo que definió la relación, como si por un error se invalidara todo el amor. Y entonces pregunto, ¿qué es una culpa real? ¿Y qué es una culpa impuesta por creencias o expectativas sociales? ¿Esa exigencia viene de ti o de lo que te enseñaron que debías hacer? Desde la psicología, la doctora Junta Gnei distingue entre la culpa y la vergüenza. La culpa nos dice, hice algo mal. La vergüenza nos grita, soy una mala persona. Pero cuando la culpa se vuelve crónica, interna y repetitiva, empieza a parecerse mucho a la vergüenza. Y ahí es cuando deja de ser útil y empieza a dañarnos. Recuerdo a una paciente que me dijo, sé que hice todo lo que pude, pero no estuve con mi papá el último día. Estaba agotada, me sentía mal físicamente y no me lo perdono. Y estuvimos trabajando en algo clave, la diferencia entre el deseo ideal y las posibilidades reales. Aquí hay algo que quiero que escuches con todo tu corazón. A veces no se trata de no haber querido,
sino de no haber podido. No tenías la fuerza, no tenías la claridad, no tenías el conocimiento que hoy sí tienes. Sin embargo, hoy, desde la distancia, desde lo que ahora sabes, te estás juzgando con una vara muy dura, como si pudieras regresar a ese momento y hacerlo todo perfecto. Entonces, quiero invitarte a detenerte y preguntarte con honestidad y con ternura. ¿Te estás juzgando desde tu versión de hoy por decisiones que tomaste en medio del dolor, del miedo o del agotamiento emocional? Tal vez la culpa que sientes no viene de lo que hiciste, sino de lo que no pudiste controlar. A veces creemos que si soltamos la culpa, estamos negando lo que pasó, o que si nos perdonamos, estamos diciendo que no fue tan grave. Pero no se trata de minimizar. Se trata de no seguir cargando con algo que ya no puedes cambiar. Y aquí es donde aparece otra palabra difícil, pero profundamente liberadora: el perdón. No el que se da a la ligera ni el que se impone desde fuera, sino ese que nace dentro, cuando decides que mereces vivir con un poco más de paz. Cuando hablamos de perdón, muchas personas piensan inmediatamente en algo externo. Necesito que me perdonen, o no puedo perdonar a quien me hizo daño. Pero hoy quiero hablarte del perdón interno, ese que no necesita testigos, ese que se da cuando decides dejar de castigarte por lo que hiciste o no hiciste en un momento vulnerable de tu vida. Porque el perdón no significa justificar, significa comprender el contexto en el que actuaste y desde ahí liberarte del juicio constante que te impide avanzar. Desde la tanatología, el perdón es un acto de amor hacia uno mismo, especialmente en los duelos, donde la culpa puede volverse una forma de seguir pagando por lo que creemos que hicimos mal. Pero seguir culpándote no cambia el pasado, solo alarga el sufrimiento en el presente. Muchas veces, quienes ya no están, si los pensáramos desde el amor que nos tenían, ¿querrían vernos así, castigándonos, apagándonos, sosteniendo una culpa eterna? Desde la psicología, autores como Enright y Worthington han trabajado el perdón como un proceso que tiene fases: reconocer el dolor, comprender el impacto, tomar la decisión de perdonarse, reescribir la narrativa desde un lugar de mayor compasión. Esto no se da de un día para otro. El perdón es un proceso, no una meta. Hay algo que tal vez necesitas escuchar hoy. Está bien si todavía no puedes perdonarte del todo. Hay días en los que la herida se siente más abierta, más sensible. Días en los que la mente vuelve a ese momento una y otra vez. No te exijas sanar de golpe. Solo asegúrate de seguir caminando hacia ese lugar donde la culpa ya no te castigue, sino que empiece a soltarte. Porque soltar la culpa no borra el amor. No significa que te deje de importar. No significa que olvides. Significa que estás transformando ese amor en algo más suave, más habitable, más humano. Soltar la culpa no borra el amor, lo transforma en algo más suave y más habitable. Recuerdo una paciente que perdió a su hermana en un accidente. Ella no quiso salir con ella esa noche. Estaba cansada y dijo que no. Años después seguía preguntándose si al haber ido con ella, la historia habría sido diferente. Lo cierto es que nadie tiene ese control sobre el destino.
Y fue sanador cuando pudo decirse, no fallé, me cuidé, y eso también es valioso. Y tú que estás escuchando, ¿qué parte de ti necesitas que le digas hoy? Te entiendo, hiciste lo que pudiste. Perdonarse no es un acto de olvido, es un acto de presencia, de conciencia, de decirte, ya no quiero seguir haciéndome daño por lo que no supe, no pude o no alcancé a hacer. Y aunque ese camino puede doler, porque remover la culpa también remueve la historia, es ese movimiento que empieza la transformación. Y tal vez no sepas por dónde empezar. Y está bien. Por eso, ahora voy a compartirte algunas herramientas que pueden acompañarte paso a paso a vivir con más compasión hacia ti. A veces entender no basta. Entendemos por qué sentimos culpa, de dónde viene, qué significa, pero aún así duele. Por eso necesitamos más que teoría. Necesitamos formas de evitar la culpa con menos castigo, con más compasión. Las siguientes herramientas son un gesto simbólicos que abren espacios internos de alivio, de comprensión, de respiro. La escritura terapéutica, carta tu yo del pasado. Toma una hoja en blanco y escribe una carta a esa versión de ti que actuó desde el dolor, desde el cansancio. No para justificar, sino para abrazarla. Puedes comenzar con, hoy quiero hablarte con la ternura que mereces. Te juzgué durante mucho tiempo. Hoy quiero entenderte. La escritura no borra lo vivido, pero da un cauce y eso ya aligera el alma. Las frases compasivas. A veces no necesitamos explicaciones largas, solo una frase que podamos repetirnos como un ancla. Aquí te dejo algunas que puedes elegir o adaptar. Hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. No fui perfecta, pero sí fui suficiente. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo elegir cuándo y cómo me hablo hoy. Repite esa frase en voz alta o en silencio cada vez que la culpa vuelva, como un rezo interior, como una semilla. Ritualizar. El cuerpo necesita simbolizar y a veces lo simbólico tiene más fuerza que las palabras. Te invito a hacer un acto de cierre. Escribe tu culpa en un papel. Envuélvela en una piedra y después entiérrala, quémala o suéltala en el mar, en un río o en un espacio sagrado para ti. No todo se resolverá al instante, sino que ese gesto marca un antes y un después. Ya no quiero seguir cargando esto así. Visualizar una despedida compasiva, con ojos cerrados suavemente. Imagina que estás frente a la persona que ya no está, o frente a la versión de ti que no pudiste sostener. Imagínate hablándole desde el corazón, diciéndole lo que no dijiste, pidiendo perdón si lo necesitas, perdonándote también. Escucha su voz imaginaria, no la del juicio, sino la del amor. ¿Qué te diría esa persona si pudiera verte ahora? Si supiera todo lo que has llorado y cargado desde entonces. Esa conversación, aunque simbólica, puede abrir espacios que la mente sola no logra cruzar. Sanar no siempre es hablar, a veces es escribir, a veces es soltar, a veces es mirar con compasión eso que llevamos años evitando mirar. Y todo eso es un acto de amor. Amor hacia quien fuiste y amor hacia quien estás aprendiendo a ser ahora. Si hoy te acompaña la culpa, quiero que sepas que no estás sola.
no estás solo. La culpa muchas veces aparece cuando hay amor, cuando algo nos importó tanto que al perderlo sentimos que todo lo que hicimos fue insuficiente. Esta es una trampa muy común del duelo, medir toda una relación por el momento más doloroso. Lo que hiciste también fue amor, lo que no pudiste también fue humano. Hoy dimos algunos pasos para mirar la culpa con compasión, no para negarla, sino para entenderla, no para justificarlo todo, sino para dejar de castigarte por todo. Y si aún no puedes perdonarte, está bien. Que esta reflexión te acompañe como un primer paso. A veces solo necesitas que alguien te mire con ternura para comenzar a hacerlo tú también. Sanar no es olvidar lo que ocurrió. Sanar es aprender a vivir en paz con lo que no se pudo cambiar. Gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por darte este tiempo para sentir, para mirar hacia adentro y quizá empezar a soltar un poco. Recuerda que no tienes que hacerlo todo de golpe. A veces solo basta con una palabra amable, un suspiro más profundo, un pensamiento menos duro. Y si sientes que no puedes hacerlo solo, busca acompañamiento. Acudir con un profesional especializado en tanatología puede ser ese primer paso amoroso hacia tu propia sanación. No estás solo, no estás sola. Y si este episodio te resonó, compártelo con alguien que también necesite alivio. Puedes escucharnos en Spotify y también en nuestro canal de YouTube suscribiéndote a Centro Tanatológico Renacer para no perderte ningún episodio. Y si deseas seguir conectando con nuestra comunidad, estamos en Instagram, Facebook como @Centro Tanatológico Renacer y en TikTok me encuentras como @Tanatóloga Mercedes. Ahí compartimos reflexiones, recursos prácticos y contenido que acompaña tu proceso. Gracias por estar aquí. Soy Mercedes Navarro, caminando junto a ti. Hasta la próxima.